Aquella mañana, la casa de Dorothy estaba tan silenciosa que podía oírse el sonido seco de las manecillas del reloj de pared marcando cada segundo. La luz de marzo se filtraba por las cortinas y caía sobre la mesa de madera donde Frank solía leer el periódico cada mañana. Pero el lugar donde siempre descansaba su reloj Rolex estaba vacío. Dorothy se quedó inmóvil unos segundos, como si necesitara asegurarse de que sus ojos no se equivocaban. Abrió los cajones, levantó los portarretratos, se agachó para mirar bajo la alfombra. Nada. Todo estaba en su sitio, menos el reloj, el símbolo de Frank, que había desaparecido. La puerta de la sala se abrió. Mike apareció con una camiseta arrugada y una taza de café en la mano. «¿Qué busca, mamá?», preguntó con voz indiferente. «El reloj de tu padre. Estaba aquí anoche». Mike se encogió de hombros y dio un sorbo a su café. «Ah, ¿ese? Lo vendí. Ashley necesitaba dinero extra para el viaje a Italia la próxima semana». Dorothy se giró bruscamente. «¿Qué dijiste?». «Lo vendí», repitió él tan despreocupado que helaba la sangre. «Tú ya no lo usas». La respuesta cayó en la habitación como una piedra en un pozo profundo. Dorothy no pudo decir una palabra. Ese reloj lo había comprado Frank cuando Mike nació. Había trabajado turnos nocturnos durante 3 meses para pagarlo. Durante 43 años lo llevó en la muñeca, testigo de cada jornada, de cada respiración. Cuando él murió, Dorothy lo conservó como se conserva el último resto de calor de alguien amado. «¿Le pediste permiso a tu madre antes de hacerlo?», preguntó intentando mantener la calma. Mike dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. «Mamá, no exageres. Solo es una cosa vieja. No vale tanto». Dorothy lo miró directo a los ojos. «¿No vale? ¿Sabes lo que tu padre...» «Por favor, mamá, ya vas a empezar», interrumpió cansado. «Papá murió hace 6 meses. Tienes que seguir adelante». Las manos de Dorothy temblaron y el sonido del porcelanato chocando contra el fregadero llenó el aire. «¿Dónde lo vendiste?» «En Golden State Pawn. Me dieron 800. No está mal, ¿no?» «800. Por 43 años de recuerdos», murmuró con la voz entrecortada. Desde la sala, Ashley habló con ese tono agudo y burlón que siempre la acompañaba. «Vamos, mamá. Papá no querría que te aferres al pasado. Necesitábamos el dinero. Y tú ya no usas relojes». Dorothy se volvió hacia su nuera. Su rostro no mostraba ni una sombra de remordimiento. Sus ojos fríos parecían hablar de un electrodoméstico desechado, no de un recuerdo sagrado. «Frank ya no está», dijo Dorothy en voz baja. «Pero lo que fue suyo es lo que queda de mi vida». Ashley se encogió de hombros y, volviéndose hacia Mike, dijo: «Vámonos, tengo que hacer las maletas». Mike dejó la taza sobre la mesa y se levantó. «Mamá», dijo, «no hagas un drama. Solo es un reloj». La puerta se cerró. En la cocina solo quedó el sonido del viento colándose por las rendijas. Y Dorothy de pie, con las manos temblorosas. Sobre la mesa donde solía descansar el reloj, se marcaba un círculo de luz, como una quemadura del tiempo. Lo tocó suavemente, sintiendo que acariciaba las cenizas de su propio matrimonio. Afuera, el motor del coche de Mike se fue apagando en la distancia. Dorothy se sentó, la mirada fija en el vacío de la mesa. La frase «solo es un reloj» resonaba una y otra vez en su cabeza, mezclándose con el tic-tac del reloj de pared. El único que seguía funcionando, como si Frank aún contara cada segundo del silencio que la envolvía. Por la tarde, la luz se colaba por la ventana de la cocina en ángulo, dibujando franjas doradas que parpadeaban sobre el suelo de baldosas antiguas.
Dorothy estaba de pie frente al fregadero, con las manos sumergidas en agua tibia. El aroma del jabón se mezclaba con el del café que aún quedaba en la cafetera. Ese olor que despertaba a Frank cada mañana, haciéndolo sonreír mientras decía: «Hoy huele mejor que ayer. ¿Qué le pusiste distinto?». Ella solía regañarlo porque nunca recordaba la receta. Pero ahora, ese mismo olor a café era el hilo invisible que la mantenía atada al pasado. La cocina seguía completa. El juego de porcelana que Frank había comprado en su primer viaje de trabajo. El pañuelo bordado con las iniciales DS que él usaba para secarse las manos. Y la gran mesa de madera donde la familia solía reunirse para cenar. Pero nadie ocupaba ya la silla de enfrente. Esa silla estaba vacía, el barniz desgastado justo donde Frank apoyaba el codo. Dorothy limpió la mesa, dobló la servilleta que aún tenía una mancha de café. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si atendiera a un enfermo dormido. Abrió el refrigerador, revisó la leche, contó los huevos uno por uno y volvió a cerrar la puerta. Pequeños actos cotidianos que antes compartía con alguien y que ahora repetía sola, convertidos en rutinas sin sentido. El tic-tac del reloj de pared llenaba el aire. Cada golpe, un recordatorio de que Frank se había ido muy lejos. Dorothy tiró de la silla y se sentó. Frente a ella estaba el periódico que Frank había dejado a medio leer, la sección de deportes aún doblada. Recordó con claridad la última mañana de su vida. Él sentado ahí, leyendo las noticias, levantando la vista para sonreír cuando ella le puso la taza de café frente a él. ¿Por qué tan temprano? Hace un día hermoso. Sería un desperdicio no aprovecharlo. Después salió de casa y nunca regresó. Dorothy pasó la mano sobre la superficie de la mesa. Apenas 6 meses y parecía toda una vida. Mike tenía razón. Frank se había ido. Pero Mike no comprendía que hay cosas con las que no se puede simplemente seguir adelante. Un reloj no solo marca el tiempo, guarda el aliento de una persona, sus hábitos, sus recuerdos, todo aquello que los vivos necesitan para no volverse sombras. Se levantó y abrió el cajón donde guardaba la vieja libreta de direcciones. La caligrafía de Frank seguía allí, recta, con tinta azul profunda. Debajo de la entrada Golden State Pawn, Milwaukee Ave, había una nota suya. Reparar reloj. Preguntar por Danny, muy buen artesano. Dorothy se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Así que Frank había ido allí antes. Tal vez ese lugar había reparado el Rolex. El sentimiento de traición se disolvió poco a poco, reemplazado por una nueva determinación. Si Frank había confiado en ese sitio, ella también lo haría. No por el valor del reloj, sino por la parte de su alma que aún vivía en él. Dorothy colgó el delantal, se puso un suéter y abrió el cajón para sacar la vieja cartera. Dentro, junto a la fotografía de boda amarillenta, estaba el anillo de Frank. Lo tomó entre las manos sintiendo cómo el frío del metal se expandía en sus palmas. Frío, pero real. «Está bien, Frank», susurró como si él aún pudiera oírla. «Vamos a traerte de vuelta». Apagó la luz y cerró la puerta con llave. La cocina se hundió en el silencio. Solo la luz del atardecer se reflejaba sobre la taza de café vacía, brillando como una pequeña estrella que acababa de apagarse. La tienda Golden State Pawn se escondía entre 2 tiendas de abarrotes y un bar clausurado. El letrero descolorido parpadeaba con luces de neón intermitentes bajo una tarde gris. Cuando Dorothy empujó la puerta y entró, la campanilla colgada en el marco sonó con un timbre seco. El aire olía a metal viejo y a papel cubierto de polvo.
ese aroma tan familiar de los lugares donde los recuerdos ajenos se venden baratos. Detrás del mostrador, un joven con los brazos cubiertos de tatuajes escribía en un registro. Al levantar la vista y ver a Dorothy, su sonrisa de cortesía se desvaneció un poco al notar la tensión en su rostro. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó. Ella se acercó apoyando ambas manos sobre el mostrador. «Vengo a buscar un reloj Rolex, modelo Submariner correa de acero, carátula negra. Mi hijo lo trajo a vender esta mañana». El joven dudó un instante. «¿Usted es su madre?». «Sí, quiero recuperarlo». Él hojeó el libro de transacciones siguiendo con el dedo las líneas escritas. Golden State Pawn, transacción a las 10:22. El reloj ya fue vendido, señora. Un hombre pagó en efectivo y se lo llevó enseguida. Dorothy sintió como si alguien le echara agua helada por la espalda. «¿Qué dice?». «Si fue esta misma mañana». «Sí, lo lamento sinceramente. En este negocio las piezas buenas vuelan rápido». El joven levantó la vista y bajó la voz. «Su hijo comentó que usted estaba muy afectada, que le costaba desprenderse de las cosas de su esposo». Dorothy apretó los labios. Siempre dicen eso cuando quieren que una mujer se quede callada. Danny pareció confundido. Luego sacó lentamente un sobre amarillo de un cajón. Hay algo curioso. Cuando limpiábamos el reloj antes de exhibirlo, descubrimos un compartimento oculto en la parte trasera. Un trabajo muy fino. Solo un joyero experto podría hacerlo. Dentro había este papel. Pensamos que sería mejor guardarlo por si resultaba importante. Abrió el sobre y empujó hacia ella un trozo de papel doblado con cuidado. El papel estaba amarillento, las esquinas gastadas, y la caligrafía era tan familiar que Dorothy no necesitó leer para saber de quién era. Aún así lo desplegó y las palabras parecieron saltar de la página. Cumpleaños de Dorothy, 15 de julio de 1955, el día en que supe que me casaría con ella. Debajo, una serie de letras y números. SS4P457CHC088Tintinco-DS. Leyó una y otra vez, los dedos temblando sobre la tinta. «Frank», susurró, casi sin voz. Danny ladeó la cabeza. ¿Le resultan familiares esos números? No. Pero Frank no hacía nada al azar. Si lo escondió, tenía un motivo. El joven asintió. Ese compartimento no es algo que cualquiera pueda abrir. Quien lo diseñó debía querer guardar algo realmente especial. Dorothy dobló el papel con cuidado y lo volvió a guardar en el sobre. Le dio las gracias, la voz aún trémula. Cuando estaba por salir, Danny añadió: «El comprador del reloj parecía muy interesado. Cuando mencionamos el compartimento secreto, no dejaba de hacer preguntas. Pero como no lo habíamos abierto, no le dijimos nada más». Dorothy se detuvo, el corazón golpeándole en el pecho. ¿Recuerda su nombre? No pagó en efectivo. Solo recuerdo que era de mediana edad. Llevaba un abrigo gris y guantes. Tenía una mirada muy aguda. Ella asintió despacio y salió. El aire de la calle estaba más frío que al llegar. El viento soplaba por la avenida Milwaukee, arrastrando polvo y reflejos de luces de autos. En el bolsillo de su abrigo, el pequeño sobre pesaba como una piedra. Antes de cruzar la calle, sacó el papel y lo miró de nuevo. La frase «el día en que supe que me casaría con ella» sonaba como un mensaje desde otro mundo. Dulce, pero cargado de un misterio imposible de descifrar. Dorothy sonrió, una sonrisa triste. «Si me dejaste una pista, Frank, la voy a encontrar». El viento sopló con más fuerza, levantando algunos mechones de su cabello plateado. Dio media vuelta y caminó lentamente hacia el estacionamiento, con el corazón oprimido, pero iluminado
por una delgada hebra de esperanza. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio denso. En el escritorio, la lámpara arrojaba una luz amarillenta y débil sobre la superficie de madera, donde Dorothy había extendido varios montones de papeles antiguos, libretas bancarias, facturas de impuestos, declaraciones de inversión y los pequeños cuadernos donde Frank solía anotar todo. En medio de ellos, reposaba el papel proveniente de la casa de empeño, como una pieza extraviada en el tiempo equivocado. Volvió a mirar la línea que decía «Cumpleaños de Dorothy, 15 de julio de 1955», y luego bajó la vista a la secuencia escrita debajo: SCC45457 CKHK08885DS. Frank siempre había sido meticuloso hasta la obsesión. Nada de lo que hacía era casual. Dorothy murmuró: SCS. ¿Podría ser Social Security? O tal vez una abreviatura de Swiss. Bajo su pluma, aquellas letras parecían un código íntimo entre los dos. Abrió el cajón y sacó una caja metálica que contenía los documentos familiares. Revisó carpeta tras carpeta. Números, fechas, direcciones. Todo se mezclaba en un desorden de coincidencias. 4 Cortison 57 no era la dirección de la casa. 08815 correspondía al 15 de agosto, su aniversario de bodas. DS eran sus iniciales, Dorothy Sullivan. Cada vez que encontraba una relación, el corazón le latía más rápido. La noche se había hecho tarde. El reloj de pared marcó las 12, cada campanada sonando como un golpe en la puerta del pasado. Dorothy llegó hasta los estados de cuenta bancarios de 1982, el año en que Frank fue ascendido. En el margen de una hoja, encontró escrita a mano una abreviatura: SSIM. Misma letra, misma tinta azul. SSIM, Secure Solutions Investment Management, leyó en voz baja. El nombre brotó de su memoria como un relámpago. Frank lo había mencionado alguna vez, refiriéndose a un socio internacional cuando hablaba de impuestos, pero ella no le había prestado atención. Encendió la vieja computadora. El ventilador interno zumbó con un ruido ronco mientras la pantalla tardaba en encender. Tecleó las palabras: Secure Solutions Investment Management, Islas Caimán. Apareció un sitio web sencillo, fondo blanco y letras azules que decían For Clients Seeking Privacy and Protection. Privacidad y protección, repitió. Sintió una mezcla de miedo y fascinación. Escribió la secuencia completa en el campo que decía Client Number, SS4CC4587CHR088-5DS. La pantalla se detuvo unos segundos antes de mostrar la frase Valid Account Number. Please enter password. Dorothy se echó hacia atrás, llevándose una mano a la boca. Era una cuenta real. Frank tenía una cuenta ahí. Toda una vida de austeridad, del hombre que la regañaba por comprar un florero extra, y ahora descubría que poseía una cuenta offshore en las Islas Caimán. Probó con varias contraseñas: su aniversario, la dirección de la casa, la fecha de nacimiento de Frank. Todas fallaron. Permaneció sentada, mirando el mensaje Access Denied en la pantalla. Una puerta cerrada frente a ella. Pero una idea comenzó a formarse en su mente. Si Frank había escondido aquello dentro del reloj, era porque quería que ella lo encontrara. Tal vez había dejado la llave en alguna parte. Dorothy se levantó y recorrió la habitación. Cada objeto de la casa parecía contener un mensaje de Frank. Abrió el cajón del escritorio y hojeó uno de sus cuadernos. En la primera página, a lápiz y con letra tenue, había una línea escrita: Only for DS if I'm gone. Solo para DS si ya no estoy. Dorothy tembló. ¿Si ya no estás?, murmuró. Frank había previsto esto mucho antes de que su corazón dejara de latir.
Cerró el cuaderno y observó a su alrededor. Todo lo familiar se volvió extraño, como si estuviera viviendo dentro de un guión que Frank había preparado. Por primera vez en 43 años de matrimonio, se dio cuenta de que no lo conocía del todo. Afuera, la lluvia empezó a golpear suavemente el techo. En la penumbra, Dorothy habló en voz baja. «¿Qué estás escondiendo, Frank? ¿Y por qué yo?» La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, reflejando unos ojos cansados pero firmes. En aquella pequeña casa, solo se oían la lluvia y el latido constante del corazón de Dorothy, lento y seguro, como el tic-tac de un reloj que contaba los segundos hasta que la verdad saliera a la luz. Casi amanecía. La última franja de luna se deslizaba por la ventana como una línea de plata pálida. Dorothy seguía sentada frente a la pantalla del ordenador con los ojos secos y ardientes, las manos entrelazadas sobre las rodillas. La pantalla permanecía inmóvil, mostrando la línea fría. Please enter password. Había probado decenas de veces. La fecha de boda, el número de la casa, las viejas cuentas, incluso el nombre de Mike. Todo fallaba. Cada vez que aparecía el mensaje Access Denied, el corazón se le oprimía, avergonzada por sentir que su propio esposo, ya muerto, le había ocultado algo, y temerosa de estar invadiendo un territorio donde no debía entrar. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en la mano. En su mente, la voz de Frank resonó como un eco distante. Supe desde aquel 15 de julio que me casaría contigo. Fue una tarde de verano en el Parque Millennium. Frank le tomó la mano mientras sonaba la música, y se lo dijo con los ojos brillando de certeza. Aquel día no era su cumpleaños, era el día en que se conocieron. Dorothy levantó la vista. «El día en que supiste que te casarías conmigo», murmuró. En el papel del sobre, Frank había escrito: «Cumpleaños de Dorothy, 15 de julio de 1955, el día en que supe que me casaría con ella». Quizás ese número era la última pista. Tecleó despacio, 0C71555. El cursor parpadeó. 1 segundo, 2, y luego la pantalla cambió de color. El logotipo de Secure Solutions giró y apareció el mensaje: Access Granted. Dorothy se quedó inmóvil. En el recuadro de la cuenta, los números se extendían como constelaciones sobre el fondo negro. Current balance, 2.870.296.73. Tardó varios segundos en creer que leía bien. Casi $3 millones. Frank, el hombre que se quejaba cada vez que ella compraba un juego de porcelana nuevo. El que se negó a jubilarse antes porque los intereses no alcanzan para vivir, había acumulado en secreto una fortuna. Dorothy rompió a llorar. Las lágrimas no eran solo de rabia. Era furia por los 43 años de vida compartida sin una palabra de aquello. Por las preocupaciones, las noches sin dormir contando cuentas, mientras en algún rincón del océano dormía un tesoro oculto. Pero entre la ira, algo cálido y frágil surgió. La sensación de que Frank seguía ahí, observándola, guiándola paso a paso hasta este momento. Cerró los puños y susurró: «Siempre supiste cómo protegerme, ¿verdad, Frank?». Movió el cursor, abrió la pestaña Account History. Cientos de transacciones aparecieron, abarcando casi 40 años. Al principio, depósitos pequeños, unos cientos, unos miles, constantes, como el latido de un hombre que se preparaba para algo. Luego cantidades mayores, 10,000, 20,000, con notas como Property Sale, Liquidation, Inheritance Investment. Se detuvo en la primera línea, año 1982. Nota: Initial Inheritance Investment, FC Variedes Herencia. Repitió con la voz quebrada. Frank nunca había mencionado ninguna herencia.
Dorothy deslizó la pantalla hacia abajo. Las líneas de datos se sucedían como una película en movimiento. Cada línea era una huella de la vida de Frank que ella nunca había conocido. Cada número, un respiro que él había dejado. Cada carácter, un vacío en un matrimonio que ella creyó sin secretos. Apagó la lámpara dejando solo el resplandor del monitor, iluminando su rostro cubierto de lágrimas. En la pantalla el saldo seguía parpadeando, la prueba de toda una vida paralela que Frank había ocultado. Dorothy habló en voz baja, temblorosa pero firme. ¿Qué temías, Frank? ¿A mí por débil o a alguien más? No hubo respuesta. Solo el suave zumbido del ventilador del ordenador, mezclado con el viento que soplaba afuera. Pero en algún lugar dentro de ese silencio, Dorothy sintió una certeza profunda. Frank nunca se había ido. Solo había dejado un camino que ella debía recorrer. No para descubrirlo a él, sino para encontrar la verdadera fuerza que siempre había tenido dentro. Dorothy permanecía inmóvil frente a la pantalla, los ojos fijos en la lista de archivos. Al final de la carpeta Messages había un solo video, titulado Para Dorothy, acceso de emergencia únicamente. El corazón le latía con fuerza, cada golpe retumbando en su pecho, recordándole que no todas las puertas deberían abrirse. Pero sus dedos temblorosos hicieron clic. La pantalla se oscureció, luego se iluminó poco a poco. Frank apareció sentado en su oficina del despacho contable. Detrás de él el archivador familiar. Su rostro lucía demacrado, las ojeras profundas, el cabello mezclado con hebras grises. Sonrió levemente, esa sonrisa antigua que Dorothy había visto cada mañana. «Dorothy», su voz sonó grave y ronca. «Si estás viendo esto, significa que lo peor ha sucedido». Dorothy contuvo la respiración. Frank hizo una pausa. Sus ojos miraron directo a la cámara. Ya no había ternura en ellos, sino una precaución silenciosa. «He pasado años preguntándome si debía contártelo o no», continuó. «Pero después de la última conversación con mi padre, antes de que muriera, le prometí que guardaría este secreto hasta que no quedara otra opción». Frank inclinó la cabeza, buscando las palabras. «Este dinero no es mío. Es la última herencia que mi padre ocultó desde 1981. Cuando la economía se derrumbó, muchas empresas quebraron y varios de sus amigos perdieron todo. Él quería proteger a su familia, asegurarse de que si algún día caíamos en peligro, tuviéramos dónde aferrarnos». Dorothy murmuró con un hilo de voz. «Tu padre nunca lo mencionó». En la pantalla, Frank asintió como si la hubiera escuchado. «Papá creía que el dinero solo debía aparecer cuando las personas mostraran su verdadero carácter. Temía que, si se sabía, dividiría a los mismos que intentaba proteger». Respiró hondo y miró otra vez a la cámara. «Yo también temía eso, Dorothy. Y ahora, creo que tenía razón». La imagen tembló como si alguien hubiera rozado la cámara. Frank habló más despacio. «Mike, lo he estado vigilando. Nuestro hijo tiene muchas deudas. Nos lo ha ocultado. Apuesta, invierte mal. Contraté a alguien para verificarlo y los resultados no fueron fáciles de aceptar». Dorothy llevó una mano a la boca. Las lágrimas le llenaron los ojos. Frank bajó la cabeza, entrelazando las manos. «Ya sé, un hijo es sangre, y quise creer que se detendría. Pero si estás viendo este video, significa que no alcancé a evitarlo. Solo espero que encuentres la forma de protegerte». La cámara cambió de ángulo. Frank sostenía un papel idéntico al que Dorothy tenía en sus manos. Lo levantó y sonrió con tristeza. «Este código es la llave. Conduce a la cuenta de seguridad familiar. Pero no confíes en nadie, ni siquiera en quienes llevan el apellido Sullivan.
Hizo una pausa tragando saliva. Dejé todos los documentos con Thomas Chen, un viejo amigo mío, investigador privado. Si algo sale mal, él sabrá cómo ayudarte. Se oyó el roce del papel. Frank lo colocó sobre el escritorio. Sé que no soy perfecto. Ocultarte esto fue un error, pero tuve que elegir entre la verdad y tu seguridad. Si estás enojada, lo entiendo. Solo te pido que no dejes que ellos te hagan dudar de ti. Eres más fuerte de lo que imaginas. La imagen se inclinó. Un suspiro escapó del micrófono. Te amo, Dorothy. Siempre te he amado. La pantalla se apagó. Dorothy quedó paralizada. La habitación solo conservaba el resplandor azul de la pantalla iluminando su rostro empapado. Frank lo había sabido. Había visto venir la tormenta dentro de su propia familia. Había preparado todo, pero no vivió lo suficiente para advertirle. Dorothy extendió la mano y tocó el monitor justo donde él había estado. «Siempre veías más lejos que yo», susurró con voz quebrada. «Y ahora me toca ver lo que tú viste». Afuera el amanecer asomaba. Una franja de luz se abría paso entre la oscuridad. En ese resplandor, Dorothy comprendió que la fe de toda una vida compartida se había convertido en una última prueba. Enfrentarse al propio hijo que ambos habían criado. Aquella tarde, una luz grisácea se posaba sobre la pantalla del ordenador, donde los números se enlazaban formando un laberinto frío. Dorothy permanecía inmóvil, repasando con la vista cada línea de la sección Transaction History. Entre códigos bancarios y cadenas de fechas, un nombre aparecía una y otra vez: Sullivan Investments LLC. La inquietud que le había provocado el video de Frank adquiría ahora una forma concreta. Sullivan Investments. El nombre sonaba ajeno, pero el apellido Sullivan no dejaba lugar a dudas. Desplazó la pantalla hacia abajo para ver las transacciones. Cada vez que se vendía una propiedad, el dinero acababa en esa compañía. 25,000, 40,000, 75,000. Las cifras iban en aumento. La última operación se había realizado apenas 2 semanas antes de que Frank falleciera. Dorothy sacó su cuaderno y fue apuntando cada detalle. Al escribir por 5ª vez aquel nombre, su mano comenzó a temblar. «Mike», murmuró, «¿qué estás haciendo?» El teléfono de línea estaba al alcance. Marcó el número de Danny, el sobrino de Frank que trabajaba en bienes raíces en Chicago. La voz de Danny sonó sorprendida cuando escuchó quién llamaba. «¿Señora Dorothy?» Hace mucho que no llamaba. ¿Sucede algo? ¿Puedes investigar una compañía llamada Sullivan Investments LLC? Necesito saber quién figura como representante. Se oyó teclear al otro lado de la línea. Sí, déjeme ver. Han estado muy activos estos últimos años. Compran muchas casas antiguas y hacen los cambios de titularidad rápidamente. Oh, Danny hizo una pausa. El representante legal aparece como Michael Sullivan. ¿Es su hijo Mike? El aire en la habitación se volvió denso. A Dorothy le pareció que alguien le apretaba el corazón. ¿Estás segura? Sí, señora. También veo solicitudes de hipoteca. Está en una deuda aproximada de $180,000, en su mayoría contraída en sitios de apuestas en línea. Es un marrón serio. Dorothy no respondió. Solo escuchó los latidos en sus oídos. Su hijo, el niño que lloró la primera vez que rompió una taza, ahora parecía haberse convertido en un hombre que montaba una empresa para blanquear dinero de apuestas. Danny añadió algo más, pero ella no logró oírlo con claridad. Cuando colgó, Dorothy se dirigió al escritorio de Frank. El cajón de abajo estaba cerrado con llave, pero la llave reposaba sobre el marco de la foto de bodas. Abrió el cajón y sacó una carpeta marrón.
En la portada se leía Insurance Policies. Al abrirla, en lugar de pólizas, encontró cartas y documentos legales. En la parte inferior de la carpeta había un sobre grueso, con el sello de una agencia de investigación privada. Thomas Chen, Private Investigations. Se sentó y sacó la carta del sobre. La tinta estaba algo desvanecida, pero las líneas seguían siendo legibles. Por solicitud del señor Frank Sullivan, he completado la investigación sobre las actividades financieras del señor Michael Sullivan. Los resultados muestran que está endeudado por numerosas apuestas en línea y ha incurrido en fraude en sus declaraciones fiscales. Más grave aún, tengo motivos para creer que el señor Michael está planeando declarar a la señora Dorothy Sullivan legalmente incapaz para tomar control de sus bienes. Recomiendo que tome medidas de protección inmediatas. Dorothy leyó la carta por segunda y por tercera vez hasta que las palabras se emborronaron por las lágrimas. Depositó la hoja sobre la mesa, abrumada por una mezcla de pavor y amargura. Frank lo había sabido todo. Sobre Mike, sobre las deudas, sobre la conspiración. Y había muerto antes de poder contárselo. Se apoyó con las manos y se puso de pie, mirando la habitación. Todo lo familiar se le antojaba ahora extraño. Las fotos de familia, las tarjetas de cumpleaños. Todo parecía una máscara sobre una podredumbre que había estado carcomiendo desde dentro. Desde el pasillo el reloj marcó las horas. 1, 2, 3 golpes. Cada campanada le clavaba una aguja en el pecho. Dorothy apretó la carta contra su cuerpo con fuerza. «Hijo», dijo en voz baja, que se fue tornando fría como el acero. «Si tu intención era derribar a tu madre, debes saber que yo aprendí a levantarme con las mismas manos que la vida me dio. Y esta vez será igual». Afuera, en Chicago, la lluvia caía fuerte, golpeando con ritmo el alero. En la penumbra Dorothy permaneció erguida, la carta del investigador aún en mano. El dolor había traspasado la frontera del sufrimiento. Se transformaba en otra cosa, en voluntad. Aquella tarde de febrero, la luz tenue del sol se filtraba oblicua por la ventana y caía sobre la mesa donde Dorothy ordenaba un montón de papeles. Escuchó el motor de un coche detenerse frente al portón y luego el sonido de pasos firmes en el camino de entrada. No necesitó mirar. Sabía perfectamente quiénes eran. Mike y Ashley nunca aparecían sin una razón. «¿Mamá?» La voz de Mike sonó forzadamente alegre. «Pasamos a despedirnos antes del viaje». Dorothy levantó la vista con una sonrisa débil. «¿Viaje? ¿A dónde van?» «A Florida. Vacaciones de una semana», respondió Ashley con un tono ligero como el aire, aunque sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose un instante en la computadora aún encendida. «¡Qué bien!», dijo Dorothy sirviendo té y ofreciéndoles asiento. «Después de todo lo que ha pasado, supongo que merecen descansar. Estaba revisando algunos documentos de tu padre. Hay muchos números, códigos extraños». Mike forzó una sonrisa. «No te preocupes, mamá. Papá siempre guardaba papeles sin sentido». «Quizás», respondió ella con calma, sirviéndose más té. «Pero entre ellos encontré referencia a una cuenta en el extranjero, pequeña, tal vez de unos pocos miles». La cuchara en la mano de Ashley se detuvo a medio aire. Mike contuvo el aliento por un instante. «¿Una cuenta?», preguntó tratando de mantener la voz tranquila. Dorothy sopló sobre su taza. «Sí, no estoy segura. Tal vez papá invirtió algo. Sullivan Investments, me parece. Ese nombre me suena familiar». El aire en la habitación se volvió espeso. Mike quedó inmóvil y Ashley dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco.
¿Quién te habló de eso?, preguntó con un filo venenoso en la voz. Dorothy levantó la vista, la sonrisa aún serena, pero los ojos brillando con una luz firme. Un viejo amigo de tu padre, Thomas Chen. Mike se irguió de golpe. ¿Te contactaste con él? Él me envió un informe interesante, respondió Dorothy con voz pareja, sin alterarse. Sobre las deudas de juego, la empresa registrada con un nombre falso y el plan para declararme incapaz. Ashley palideció y luego soltó una risa seca. Por favor, Dorothy, ¿de verdad le crees a un detective barato más que a tu propio hijo? ¡Qué patético! En realidad, dijo Dorothy dejando la taza con delicadeza, ya no estoy tan segura de quién es más digno de lástima. Mike respiró hondo y se acercó a ella. Mamá, escúchame. Todo esto es un malentendido. Yo solo intento organizar tus finanzas para que no te engañen esos asesores. Te estoy protegiendo. Dorothy lo miró directo a los ojos. ¿Protegerme? ¿Llamas protección a apostar, mentir y planear cómo quedarte con mis bienes? Yo no. Basta, Mike, lo interrumpió. Su voz era baja, pero resonó con fuerza en la vieja casa. Ya escuché suficientes mentiras. Tu padre lo sabía todo y se preparó para este momento. Ashley se levantó, los labios pintados tensos como una línea roja. ¡Qué espectáculo! Una anciana sola jugando a ser espía. Pobre Frank, debió cansarse de vivir contigo. Dorothy ladeó la cabeza, serena. Cuida tus palabras, Ashley. Cuando uno pierde el respeto por sí mismo, dice cualquier cosa para ocultar el miedo. Ashley soltó una risita amarga y miró a su esposo. Vámonos. No tenemos por qué oír sus delirios. Mike no se movió. Su mirada oscilaba entre la ira y la vergüenza antes de desviar los ojos. Solo quería ayudarte, mamá, murmuró como una súplica tardía. Dorothy se puso de pie. Su figura era menuda, pero su voz firme, cada palabra marcada con precisión. Desde hoy ya no soy la presa de ninguno de ustedes. Caminó hasta la puerta y la abrió de par en par. Váyanse. Y recuerden que hubo un tiempo en que el hijo de un hombre decente quiso vender el alma de su madre a cambio de un puñado de dinero. Ashley pasó junto a ella con el rostro blanco, arrastrando a Mike. La puerta se cerró con un golpe sordo. Dorothy permaneció sola, escuchando el viento colarse por el porche. Miró alrededor. Las fotos, la silla de Frank, la luz pálida filtrándose por la cortina vieja. Todo seguía igual, pero la oscuridad había desaparecido. El dolor dentro de ella se había enfriado, transformándose en algo nuevo. Determinación. Volvió a la mesa. Dobló la carta del detective y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Muy bien, Frank, susurró con calma. El juego acaba de empezar. 2 días después, la lluvia caía sin pausa durante toda la mañana, golpeando con un ritmo constante los marcos de las ventanas del salón. Dorothy estaba sentada en su viejo sillón con un chal delgado sobre los hombros. Su aspecto frágil, el de una anciana solitaria, era exactamente la imagen que ellos querían ver. Cuando sonó el timbre, apenas inclinó la cabeza. Afuera había 2 desconocidos. Una mujer vestida con traje gris, portafolios de cuero en mano, y un hombre joven a su lado, con el aire de un abogado en prácticas. La mujer sonrió con profesionalismo. La señora Sullivan, soy Catherine Wells, del despacho Wells & Morrison, y este es mi colega, David Kim. Representamos a su hijo, el señor Michael Sullivan. Dorothy asintió suavemente e hizo un gesto para que pasaran. Catherine no se sentó enseguida. Abrió su portafolios, sacó un grueso legajo de documentos
y lo colocó sobre la mesa. «Michael está muy preocupado por su salud», dijo con una voz tan dulce que sonaba ensayada. «Cree que sería mejor ayudarla temporalmente con la administración de sus bienes, hasta que usted se sienta con la fuerza suficiente para hacerlo sola». Dorothy levantó la vista. Tras los cristales de sus lentes, sus ojos brillaban con una calma cortante. «¿Ayudarme? ¿Quitándome mis derechos?», David intervino enseguida. «No, señora, es solo un poder notarial temporal, un trámite sencillo». Abrió el expediente, señaló una página marcada y lo deslizó hacia ella. «Solo debe firmar aquí». El bolígrafo estaba preparado, la tinta abierta. Dorothy leyó el encabezado. «Power of Attorney. Michael Sullivan as Executor». Una dosis de control envuelta en legalidad. Sonrió apenas. «¿Podrían leerme la parte donde dice cuánto dura este poder?». David miró a Catherine. «Por supuesto. Tiene vigencia hasta que…». Se detuvo al notar que la línea no especificaba fecha de finalización. Dorothy ladeó la cabeza y susurró: «¿Hasta que muera?». Catherine se apresuró a intervenir, su voz empalagosa. «Es solo una formalidad, señora. Michael la quiere mucho. Solo desea asegurarse de que todo esté en buenas manos». Dorothy dobló los papeles y colocó el bolígrafo encima. «Agradezco la preocupación de mi hijo, pero sigo siendo lo bastante lúcida como para pagar la luz y comprar mi propio pan». Catherine sonrió con frialdad y se puso de pie. «Si cambia de opinión, estamos a su disposición. Solo recuerde, a veces el gobierno considera la mala gestión financiera como un signo de incapacidad mental». Dorothy mantenía la sonrisa. «Gracias por advertírmelo. Procuraré no hacer gastos impulsivos como contratar abogados para asustar a una viuda». El rostro de Catherine se tensó. «Entonces, con su permiso». La puerta se cerró tras ellos, y el eco de sus pasos se fue apagando sobre el camino de piedra. Dorothy permaneció inmóvil, escuchando la lluvia golpear el tejado. Pasó un largo rato antes de extender la mano hacia el teléfono de mesa. Marcó el número que Frank había dejado en su carta. La línea sonó y una voz grave y cansada respondió. «Thomas Chen, dígame». «Señor Chen, soy Dorothy Sullivan». Frank le mencionó mi nombre. Hubo unos segundos de silencio antes de que el hombre hablara con calma. «He esperado esta llamada durante 6 meses. Frank dijo que usted guardaba algo para mí. Lo tengo todo. Grabaciones de las conversaciones de Mike y su esposa, pruebas de sus deudas, documentos de transferencia de dinero y una denuncia lista para presentar. Él lo llamaba el paquete de defensa, por si ellos decidían actuar». Dorothy cerró los ojos y respiró hondo. Frank realmente lo previó todo. Él confiaba en que usted sería lo bastante fuerte para poner el plan en marcha. Abrió los ojos mirando por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero la luz se volvía más tenue, como si el cielo mismo aguardara su decisión. «Hágalo, señor Chen», dijo en voz baja pero firme. «Es hora de que Frank descanse en paz. Enviaré todo el expediente al FBI y al Departamento de Justicia. Esta noche comenzará todo. Gracias. No me agradezca, señora Sullivan. Frank hizo esto por usted. Yo solo estoy cumpliendo su voluntad». La línea se cortó. Dorothy dejó el auricular en su sitio. Sus manos aún temblaban, pero ya no era de miedo. Se levantó, abrió la ventana y respiró profundamente el aire húmedo y frío. Por un momento, sintió que Frank estaba allá afuera, entre la lluvia, sonriendo con aprobación. «Ya hemos empezado, Frank», susurró. «Tu red se está cerrando». Esa mañana, el aire en Chicago era tan frío que parecía que el invierno
había regresado a mitad de marzo. Dorothy estaba en la cocina sosteniendo una taza de café, la mirada fija a través de la ventana que daba a la calle silenciosa. La casa de enfrente, la de Mike, permanecía en calma, hasta que 4 SUV negras se detuvieron bruscamente en la entrada, con luces azules y rojas que parpadeaban sobre la fachada. En un instante, la tranquila calle se transformó en un escenario de caos. 2 agentes con chaquetas marcadas con las siglas FBI subieron los escalones y golpearon con fuerza la puerta. Otro vehículo se estacionó detrás, con el emblema del Departamento de Impuestos. La puerta se abrió de golpe y los gritos llenaron el aire. Desde su ventana, Dorothy alcanzó a ver el destello metálico de unas esposas, el ruido de botas contra el suelo y la voz desgarrada de Ashley que chillaba algo incomprensible. Apretó la taza entre las manos. El calor le quemaba las palmas temblorosas. No temblaba de miedo, sino de una mezcla de alivio, tristeza y un vacío que no tenía nombre. Había esperado ese momento, pero nunca imaginó que dolería tanto. El teléfono sobre la mesa comenzó a sonar, cada timbre golpeando como los ecos del pasado. Dorothy levantó el auricular. Al otro lado, la voz de Mike llegó entrecortada, desesperada. ¿Qué hiciste, mamá? Nos están incautando todo. Dicen que hay una orden, que tienen pruebas. ¿Qué hiciste? Dorothy cerró los ojos, respiró hondo. Me protegí, Mike, respondió con serenidad, casi en un susurro. Lo que un hijo debería haber hecho por su madre. «¡Estás loca!», gritó él. «Arruinaste mi vida». «¿Lo entiendes? Voy a perderlo todo». Desde su ventana, Dorothy vio a 2 agentes sacar a Ashley esposada, aún gritando entre sollozos. «Perdiste lo que nunca mereciste tener, Mike», dijo suavemente. «Y yo perdí lo único que me quedaba. El hijo del que alguna vez creí que aún conocía la vergüenza». «No lo entiendes», vociferó él. «Solo quería recuperar lo que le pertenece a la familia. Papá lo escondió, él...» «Basta», lo interrumpió su voz firme como una hoja de acero. «Tu padre lo ocultó porque sabía que harías exactamente esto. Confiaba en que yo sería fuerte, pero nunca imaginó que mi fuerza tendría que usarse contra mi propio hijo». El silencio inundó la línea. Solo se oían los jadeos de Mike y, a lo lejos, las órdenes secas de los agentes. Luego, el clic del teléfono cortó la llamada. Dorothy permaneció un momento con el auricular en la mano sin bajarlo. El reloj de pared marcó las 9, cada campanada rebotando como un eco vacío. Finalmente dejó el teléfono y se sentó. El café se había enfriado. Una fina capa de espuma resbalaba por el borde de la taza. Miró hacia afuera. Los vecinos se agrupaban en las aceras, murmurando, grabando con sus teléfonos. Nadie sabía que la pequeña mujer tras la ventana acababa de terminar la batalla más larga de su vida. Poco a poco, los motores se apagaron y las patrullas se fueron, dejando la calle vacía y helada. Dorothy siguió mirando la casa de enfrente, la puerta principal abierta, las cortinas agitándose bajo el viento. Aquel lugar, que alguna vez fue el hogar de su hijo, ahora no era más que un agujero negro donde se habían perdido el afecto, la verdad y la dignidad. Apoyó la frente contra el vidrio. El frío se filtró en su piel junto con una tristeza insondable. Frank había vencido. La justicia había vencido, pero el precio había sido la completa disolución del amor de madre e hijo. En su interior, Dorothy comprendió que jamás volvería a escuchar la voz de Mike del mismo modo. Aquella última palabra, mamá, no había sido un llamado de amor, sino el grito de un hombre que lo había perdido todo.
Dejó la taza sobre la mesa y observó sus manos temblorosas. «Protegerse», murmuró con voz ronca. «Frank, ahora lo entiendo. A veces el amor no puede salvar a nuestros hijos. A veces solo nos queda salvarnos a nosotros mismos». Afuera, el viento azotaba las ramas desnudas, arrastrando las últimas hojas sobre el pavimento. Todo se fue aquietando, hasta que solo quedó Dorothy, sentada en su casa vacía, escuchando cómo el tiempo cerraba lentamente la última puerta de un amor llamado familia. 3 semanas habían pasado desde aquella mañana en que los vehículos del FBI abandonaron el vecindario. Todo parecía haberse calmado, pero la casa de Dorothy aún no recuperaba su respiración tranquila. Las llamadas de periodistas, los documentos que debía firmar y las reuniones con abogados la habían dejado exhausta. Aquella tarde, cuando la última luz del día se extendía por el porche, el timbre sonó. El hombre que esperaba afuera llevaba un abrigo negro. Era alto, delgado, con el cabello entrecano y unos ojos serenos, propios de quien ha visto demasiado en la vida. Se quitó el sombrero e inclinó la cabeza. ¿La señora Dorothy Sullivan? Sí, soy yo. Mi nombre es Richard Torres. Frank Sullivan me contrató hace 20 años. Dorothy se quedó inmóvil, aferrada al marco de la puerta. ¿Frank lo contrató? Así es, respondió él con voz grave y pausada. Fui agente federal. Después de dejar el servicio, Frank me buscó para que vigilara ciertos bienes que no quería que terminaran en las manos equivocadas. Creo que hoy es momento de completar mi trabajo. Abrió su portafolios y sacó una caja de terciopelo azul gastada en las esquinas. El Rolex de su esposo. Fui yo quien lo compró en la casa de empeño Golden State Pawn, gracias a una señal de rastreo que Frank dejó activada. Él me dio instrucciones claras. Si el reloj aparecía alguna vez en el mercado, debía devolverlo a usted. Dorothy observó la caja. El corazón le latía con fuerza. Cuando Richard la abrió, el metal plateado relució bajo la luz. El reloj estaba igual que antes, salvo por un pequeño rasguño en el borde, huella del tiempo. Lo tomó entre las manos. El peso familiar le calentó la palma, como si tocara un recuerdo. «Pero Frank dejó algo más para usted», dijo Richard, sacando un alfiler fino de su bolsillo. Presionó suavemente el borde posterior del reloj. Se oyó un leve clic y la tapa trasera se abrió un poco. Dentro no había papel, sino una ranura diminuta que contenía una tarjeta micro SD. Dorothy contuvo la respiración. «Dios mío, otra cámara oculta». «Exacto, una segunda». Frank me dijo: «Si algún día Dorothy la necesita, sabrá por qué grabé todo». Richard le entregó la tarjeta. «Aquí dentro está todo. Grabaciones y videos que Frank recopiló durante los 2 últimos años de su vida. Instaló dispositivos de escucha en la casa y en el auto de Mike. Registró cada conversación entre Mike y Ashley sobre el plan para quedarse con sus bienes, los fraudes y el intento de declararla incapaz». Dorothy guardó silencio, apretando entre los dedos la diminuta pieza de plástico, temerosa de que se deshiciera. Frank lo sabía todo, y aún así nunca me dijo nada. «Sabía que si lo hacía usted no le creería», dijo Richard con tono suave. Tal vez lo habría perdonado. Frank no quería obligarla a elegir entre la verdad y el amor de madre. Por eso se quedó callado y preparó las pruebas. Él lo llamaba la última defensa. Richard colocó sobre la mesa un sobre grueso. «Aquí hay documentos legales certificados. Si Michael Sullivan o cualquier persona con su nombre intenta atacar sus bienes o su reputación, todo lo que él heredaría pasará automáticamente a un fondo del Hospital Infantil de Chicago».
Frank lo llamó la cláusula de la traición. Dorothy abrió el sobre con manos temblorosas. Allí estaba la firma de Frank bajo la línea en negrita. All assets to be transferred to Chicago Children's Hospital upon act of hostility. Soltó una risa suave, entremezclada con lágrimas. Siempre le gustaron los planes redondos. Frank era meticuloso, asintió Richard. Sabía que Mike no se detendría, así que convirtió su codicia en una trampa perfecta. Cuanto más intentara tomar, más perdería. Dorothy cerró la caja del reloj y la sostuvo contra el pecho. En su interior creció un sentimiento difícil de nombrar. No solo alivio, sino compasión por el hombre que había planeado todo hasta después de su muerte. Frank vivió toda su vida para protegerme, y aún muerto, sigue haciéndolo, murmuró con la voz quebrada. Richard la observó largo rato antes de asentir. Mi trabajo termina aquí, señora Sullivan, pero si alguna vez me necesita, estaré cerca. Salió del porche, su figura desvaneciéndose bajo el viento de la tarde. Dorothy permaneció allí, con el Rolex apretado en la mano. El sol reflejaba en el cristal del reloj un pequeño destello de fuego. Abrió la tapa de nuevo, mirando el diminuto compartimento donde Frank había escondido los secretos de toda una vida. En el silencio, sus labios se movieron apenas. Bien hecho, Frank. Tu trampa se ha cerrado, pero mi corazón seguirá abierto para nuestro hijo, si alguna vez encuentra el camino de regreso. 3 meses después, Chicago había entrado en verano, con un cielo tan despejado que parecía recién lavado. Dorothy se encontraba en el vestíbulo principal del Hospital Infantil de Chicago, donde los rayos del sol atravesaban la cúpula de vidrio, formando haces de luz que danzaban sobre el mármol pulido del suelo. Frente a ella, una placa de bronce reluciente llevaba grabadas las palabras que había leído una y otra vez en los planos del proyecto. Frank Sullivan Memorial Wing, donated by Dorothy Sullivan. El murmullo de pasos, las risas de los niños y el sonido lejano de cámaras fotográficas llenaban el aire. Enfermeras, médicos y algunos reporteros locales asistían a la inauguración, observando con respeto a aquella mujer menuda que parecía no notar su propia importancia. Dorothy, sin embargo, sentía que vivía dentro de un sueño, uno que Frank le había dejado inconcluso para que ella lo terminara. Estaría muy orgulloso, dijo el director del hospital estrechándole la mano. Dorothy asintió suavemente. Él siempre creyó que si el dinero puede salvar la vida de un niño, entonces encuentra su verdadero valor. Las noticias del juicio de Mike y Ashley habían cerrado 2 semanas atrás. Ambos fueron condenados por fraude financiero y conspiración para apropiación indebida. En la sentencia, todos los bienes de Mike se transfirieron al fondo benéfico, tal como Frank había previsto. Dorothy leyó la noticia en el periódico matutino sin alegría ni tristeza, solo con la sensación de que una puerta se había cerrado de forma silenciosa y definitiva. Aquel día, entre el eco de las risas infantiles y el olor inconfundible a desinfectante, sintió a Frank cerca de nuevo, quizás apoyado en la barandilla del segundo piso, con su sonrisa tranquila de siempre. Por la tarde, Dorothy salió del hospital y cruzó el pequeño parque junto al lago Michigan. La brisa agitaba suavemente el agua y traía consigo el aroma fresco del pasto. Se sentó en su banco habitual, abrió su bolso y sacó la caja de terciopelo azul que Richard Torres le había devuelto. Abrió la caja. El Rolex descansaba allí, intacto. La luz del sol se reflejó en el cristal y formó un destello diminuto.
Habían pasado 8 meses desde que el reloj se detuvo, el mismo día en que Frank murió. Dorothy giró la corona, dándole cuerda, y se lo colocó en la muñeca. El segundero tembló apenas y luego empezó a moverse, marcando cada segundo con precisión serena. «Sigue, Nora», murmuró con una sonrisa que se humedeció en lágrimas. Escuchó pasos detrás de ella. «¿Abuela?» Dorothy se volvió. Era Melissa, su nieta, con un ramo de girasoles en las manos. La joven bajó la mirada, la voz temblorosa. «Lo siento por haber creído en lo que decían mis padres. No sabía lo que estaban haciendo. La he echado mucho de menos». Dorothy se levantó posando una mano sobre su hombro. «Yo también te he echado de menos, Melissa. Lo importante es que has vuelto». Ambas se sentaron en silencio, mirando el agua. En los ojos de Melissa brillaba el mismo fulgor cálido y sincero que una vez tuvo Frank. «Abuela», preguntó la joven en voz baja, «¿alguna vez podrá mi padre ser perdonado?» Dorothy bajó la vista hacia su muñeca, donde el reloj seguía latiendo con constancia. El tiempo no retrocede, pero nos da la oportunidad de no repetir los mismos errores. Cuando una persona se arrepiente de verdad, ese es el primer paso hacia el perdón. El viento del lago sopló con suavidad, levantando un mechón del cabello plateado de Dorothy. En el agua, la luz del atardecer se descomponía en 1000 destellos dorados. Dorothy cerró los ojos y sintió el calor filtrarse en sus manos, allí donde el reloj marcaba su compás. Frank se había ido, pero nunca desapareció. Vivía en sus planes meticulosos, en las risas de los niños del hospital, en el ritmo constante de aquel reloj que ella volvía a escuchar cada día. Dorothy abrió los ojos y miró el horizonte extendiéndose sobre el lago Michigan. «Aún tenemos tiempo, Frank», susurró, «y pienso usarlo bien». El segundero siguió moviéndose, silencioso y firme, como si el tiempo, el amor y la fe acabaran de reiniciarse tras un largo viaje de pérdida y renacimiento.